clase. Repaso de sistemas operativos de la clase pasada. Vamos a hacer media hora, un poquitito, y después arrancamos con la parte de procesos. Así que bueno. Presento la presentación que vamos a estar viendo, la de la clase pasada, y después retomamos con la otra. Por si alguien quiere ver esta presentación, acuérdense que están compartidas en el Google Drive también, ¿sí? Que compartí antes. Bueno, lo que quería hacer era repasar un poco la parte de sistemas operativos. Igual, ya que tenemos la PPT, vamos a repasar todo rápido. ¿Qué vimos en la clase pasada? Vimos los componentes básicos de una computadora. Esto fue un repaso de lo que vieron en la arquitectura de computadoras. CPU por un lado, memoria por otro lado, módulos de entrada y salida por el otro, y todos comunicados por un dispositivo de entrada-salida. Acierto que yo acá podía presentar y usar un super puntero láser super loco. Ahí va, eso. Ahí va, puntero láser de la locura, bien. Entonces, nos paramos un poco ahí. La memoria es un conjunto de direcciones lineales. La CPU tiene registros, ¿sí? Nos paramos, pusimos el foco en el program counter, en el instruction register y en el resto de los registros también. Program counter como registro que tiene la dirección de la próxima instrucción a ser ejecutada, ¿sí? Y el instruction register, el IR, como el registro que tiene la instrucción propiamente dicha. Y el resto de los registros que están acá a la derecha, registros que tienen la dirección de los operandos a ser utilizados y otros registros que tienen los operandos propiamente dichos, ¿no? Y hicimos el camino básico de que un programa, cuando es ejecutado, las instrucciones se cargan a memoria RAM y a partir de ahí se van cargando una por una a la CPU para ser ejecutadas de una a la vez, ¿sí? Entonces hicimos una clasificación rápida de registros, algunos que son visibles al usuario, más de propósito general, otros que son más de control y estado, con algunas características de cada una. Los registros que vimos de este lado están dentro de lo que serían control y estado principalmente, pero hay algunos que por acá arriba que son más de multipropósito. Y después de eso pasamos por el ciclo de ejecución de una instrucción. Esteban, te interrumpo un segundo, discúlpame. Hay gente que está esperando acceso a la clase. Dale. Tengo que pedirme. Sí, ahí va. Van a llegar varios, me parece. Sí, ahí se van acumulando ahí a uno, ahí va. Perdón que interrumpa. Sí. ¿Cómo estás, Esteban? Te van a consultar. Dígame. El otro día, no sé si lo hablaron, pero no lo tengo anotado, así que por las dudas pregunto. Hay dos bloques de entrada-salida adentro de la CPU. Sí. Que no recuerdo qué hacían y no lo tengo anotado. Si me podrías refrescar eso. Dos bloques que están en la parte de la CPU. Exactamente. El IO Address Register, bueno, el Input Output, y esos dos adentro de la CPU. Sí, correcto, que no los dije esos, de hecho. Esos registros cumplen la misma función que los dos de arriba, pero específicamente para cuando llegue el momento de escribir en un dispositivo o leer de un dispositivo. Típicamente se guardan en esos registros la dirección del dispositivo con el que se está trabajando y el dato que se está trayendo o que se está enviando. Yo no lo había mencionado, pero ya que estamos lo menciono. Es más o menos la misma mecánica de los operandos de las instrucciones, pero en vez de laburar entre memoria y CPU, cuando se manda algo para escribir en un disco o cuando se manda algo a leer un disco, en esos registros se guarda dirección de donde quiero escribir, dirección de donde quiero leer y el dato que estoy trayendo o enviando, ¿no? Más o menos esa es la foto general que quiero que te quede. Ok, muchas gracias. Me lo imaginé, pero genial. Dale, bárbaro. Está bueno, está bueno. Bien, entonces. Claro, aparte tiene esta función, ¿no? Ya que repasamos y si aparecen dudas, siéntanse libres de preguntar. ¿Qué más? Bueno, vimos registros, me voy a quedar acá con esta presentación por ahora. Program counter. Claro, no va a funcionar esto, porque me parece que la próxima fe tenemos que por ahí armás vos la meeting y Sí. vas aceptando y yo arranco, porque si no es una paja esta parte. Sí, yo intenté acceder a la suite de Google, pero no tengo para eso todavía.
así que tal vez para la semana siguiente ya lo consiga. No, pero aparte no se puede, se ve que no está permitido que podamos tener más de un administrador, aunque creo que se debería poder, pero bueno, no importa, la próxima lo hacemos, lo armamos distinto en los próximos videos. Ok, está bien. Bueno, entonces, ciclo de ejecución de instrucción, fetch, decode, execute, ¿sí? Este ciclo de ejecución de instrucción como algo indivisible, ¿sí? O sea, si ocurren interrupciones en el medio, recién se atienden al final, ahora vamos a ver el ciclo completo. Fetch para traer la instrucción, decode para interpretarla, ¿no? Y validar que esté bien, y el execute para finalmente hacer lo que haya que hacer, ¿no? Sumar un valor, saltar de instrucción, etc. Hicimos un caminito rápido sobre cómo se usaban la memoria y la CPU en este ciclo de ejecución de la instrucción. Clasificaciones de interrupciones, dimos una definición, ¿no? Un mecanismo mediante el cual se interrumpe a la CPU. Acuérdense de la dirección es un mecanismo de notificación mediante el cual los dispositivos de entrada-salida le mandan una notificación a la CPU o la propia CPU se manda una interrupción a sí misma, ¿sí? Esas son las dos tipos de direcciones que puede haber con respecto a interrupciones. Y bueno, hablamos de clasificaciones enmascarables o no enmascarables, como aquellas que son más o menos importantes, y de hardware o de software, como aquellas que justamente cuando son de hardware son porque vienen de afuera de la CPU, y cuando son de software son las que vienen desde la propia CPU, que de alguna manera cuando ejecuta alguna instrucción se produce algún problema y la instrucción no se ejecuta y se genera una interrupción ahí mismo que en el propio ciclo se termina atendiendo más tarde. Ahí está el ciclo de ejecución de una instrucción completo, ¿sí? Con el fetch, decode, execute, ¿sí? Y la validación de si hay o no interrupciones al final del ciclo, ¿sí? Bien. Esto, bueno, la foto clásica de interrupciones, ¿no? De un programa que viene ejecutando, se interrumpe, y una vez que ese programa es interrumpido, pasa a ejecutar lo que llamamos un interrupt handler o manejador de interrupciones. Este interrupt handler ya es parte del sistema operativo, ¿sí? Y cuando el sistema operativo termina de manejar esa interrupción y hacer lo que tenga que hacer con esa interrupción, vuelve el control al proceso o al programa sin que este programa se dé cuenta, ¿no? La gracia un poco de las interrupciones es que son completamente transparentes al programa que está ejecutando, ¿no? Bien. Y ahora sí, un poco un repaso de la parte de sistemas operativos, que es donde quería ir más principalmente. Mientras tanto voy levantando una máquina virtual en otra ventana, porque para después poder mostrarles lo que les voy a querer mostrar. Bueno. Entonces, ¿qué dijimos? Vimos sistemas operativos, hablamos de distintos sistemas operativos que conocíamos y los clasificamos un poco en kernels por un lado y distribuciones por el otro, ¿no? Esta es una clasificación que era importante porque la cursada está enfocada en lo que es el kernel, ¿sí? Viendo el kernel como la parte central de un sistema operativo, donde están todas las funcionalidades esenciales, y de alguna manera todo lo que vamos a ver a lo largo de la cursada va a hablar de alguna funcionalidad o alguna responsabilidad del kernel, ¿sí? Del núcleo de un sistema operativo. Y hablamos de distribución como un kernel al cual se le agregan un montón de programas que ya son utilitarios, como puede ser el Buscaminas, el StarCraft, o la aplicación de desktop de Telegram, y que son los que, junto con el kernel, le dan utilidad al sistema, ¿no? Y ya hacen que eso sea entregable a un usuario que le pueda dar un uso en particular, ¿no? Dentro de esas aplicaciones están obviamente las interfaces de usuario, que pueden ser gráficas o por comandos, y toda la configuración que pueda venir asociada a un sistema operativo, ¿no? Entonces ahí dijimos, bueno, Fedora o Ubuntu son de alguna manera dos sistemas operativos distintos, pero que comparten el mismo kernel, ¿sí? El kernel de ellos es Linux, ¿sí? Y Android, por ejemplo, también comparte el mismo kernel que es Linux, y es otra distribución manejada por la gente de Google, ¿no? En el caso de Windows podemos hacer un paralelismo igual, donde las distintas distribuciones de Windows, Windows 10, Windows 11, Windows 8, todas comparten un mismo kernel. Esto no es algo que esté tan abierto o tan publicitado por la gente de Microsoft, pero es sabido que
el kernel es compartido con algunas pequeñas modificaciones, ¿no? Definimos un sistema operativo y dimos un montón de responsabilidades, ¿no? Un programa de software por un lado, es un administrador de recursos, administra la seguridad de una computadora, hace la interfaz entre un usuario y un programa, y se administra a sí mismo, ¿no? Y eso es lo que le da también una gran complejidad a un sistema operativo, porque es un programa de software que corre en la misma computadora donde corren otros programas, y tiene que controlar a estos programas, pero al mismo tiempo tiene que controlarse a sí mismo, ¿no? Bien. Bueno, hicimos un poco la foto de, para distintos roles, distintos usuarios, quién tiene que lidiar con qué cosa, ¿no? Entendiendo que el usuario final es el que interactúa con los programas, con las libraries, con, yo qué sé, con el Google Chrome como un programa, mientras que un desarrollador de aplicaciones es el que tiene que de alguna manera lidiar o entender qué pasa con el sistema operativo, ¿no? Entonces, tiene que entender en qué sistema operativo está trabajando y para poder realizar una aplicación va a hacer uso de aquellos servicios que le dé el sistema operativo. Por lo tanto, mira un poco ese nivel, mientras que a nivel hardware, aquel que desarrolla un sistema operativo, naturalmente va a tener que entender en qué hardware está corriendo, qué instrucciones le ofrece, qué mecanismos de seguridad le está ofreciendo, ¿no? Entonces, cada rol tiene que mirar patas distintas, ¿no? Bien. Y después empezamos a hablar un poquito de seguridad, ¿sí? Acá lo que dijimos fue, ¿cómo arranca la seguridad de una computadora? Bueno, primero, las instrucciones de assembler de una computadora están divididas en dos grandes categorías, aquellas que son privilegiadas y aquellas que son comunes, ¿sí? Las privilegiadas son aquellas que tienen acciones de impacto, que son críticas, ¿no? Los ejemplos que ven ahí, que dicen IO o CLI, son ejemplos reales de IO, es la instrucción de assembler que escribe en un dispositivo de entrada-salida o lee de un dispositivo de entrada-salida, o sea que es la instrucción para operar con dispositivos de entrada-salida. Eso nos da la pauta de que toda la operatoria con los dispositivos se considera crítica y entonces va a ser manejada exclusivamente por el sistema operativo. Y esa otra instrucción que ven a la derecha que dice CLI es la instrucción de assembler para deshabilitar las interrupciones enmascarables, ¿sí? Que es algo que habíamos visto antes. Bueno, si hay interrupciones que en algún momento no son atendidas o sí son atendidas, ¿quién define cuándo se atienden o no? Y eso se define a través de justamente una instrucción, en este caso CLI, que significa Clear Interrupts, que lo que hace es, efectivamente, cuando se ejecuta esa instrucción, deshabilitar las interrupciones enmascarables hasta que con otra instrucción se vuelvan a habilitar, ¿sí? La instrucción que las habilita es STI, ¿sí? De Set Interrupts. Y por otro lado, bueno, interrupciones comunes como Move, Add, Jump, aquellas instrucciones más comunachas que son las que típicamente, o mejor dicho, las únicas que va a poder ejecutar un programa. Entonces, con esa clasificación, abajo vienen los modos de ejecución, ¿sí? Toda arquitectura, todo hardware hoy en día que sea más o menos razonable, incluye muchos modos de ejecución. En la gran mayoría de los casos se terminan utilizando solo dos, y esos dos, en la jerga, se suelen referenciar como modo usuario y modo kernel. Entonces, la idea es que en modo usuario ejecutan las aplicaciones, todos los programas, absolutamente todos, y en modo kernel ejecuta exclusivamente el sistema operativo. Y la conexión con la pata de arriba, que no está dicha en el gráfico, pero la mencionamos, es que cuando uno está en modo kernel puede ejecutar cualquier instrucción, tanto las privilegiadas como las comunes, mientras que cuando uno está en modo usuario solamente puede ejecutar las instrucciones comunes, ¿no? Así arranca la seguridad en una computadora. Justo me acordé que en la empresa donde laburo se sumó una persona de seguridad informática y le conté sobre esto y le dije que después lo voy a sumar un poquitito para que vea un poco y me dé un poco de feedback a ver si lo que estoy diciendo está bien o no. Pero bueno, vamos a suponer que sí. Bueno, voy a dejar de compartir esto por un segundo para en realidad compartir la pantalla completa. No sé si esto funciona. Si yo voy para acá,
¿Se ve acá, por ejemplo, el chat de Telegram? Así es, sí. Bien, Pones voy a tener cuidado a dónde me muevo. Bien, entonces, vamos a disparar entonces la siguiente pregunta, que es, esto lo agregué, no estaba en la presentación anterior, y es, si yo les dije que un programa corre en modo usuario, ¿no? Y entonces solo puede ejecutar instrucciones comunes, ¿puede entonces un programa intentar ejecutar una instrucción privilegiada? O sea, ¿cómo realmente se efectúa este control, ¿no? Entonces acá vamos a ir un poquito a lo que yo hago siempre en clase, vamos a ver si sale, demostrar un poco de código y tratar de jugar con romper un poquito con la seguridad, ¿no? Esto que les estoy mostrando van a ser unos ejemplos de código muy, muy fácil, ¿no? Que lo van a encontrar en este repo, ¿sí? Que es es un repo que está dentro de la organización de la cátedra, que se llama Ejemplos Teoría, ¿sí? Un repo público donde hay un montón de pequeños programitas de código que se pueden bajar y compilar, y yo los uso para mostrar cosas en la clase, ¿no? Entonces, alguien más si quiere sumar, Esteban. Perdón que te interrumpa. perfecto, bueno, vamos a aceptarlo, pero por esta vez. Ahí va, seguimos. Entonces, quiero mostrarles un poco la configuración que yo hice. ¿Cuántos de ustedes... esto estaría bueno para tenerlo en una pregunta, Fede. Ya digo, mirá. Pero bueno, no sé, vamos a ver. ¿Cuántos ya se bajaron la máquina virtual y la levantaron? Aunque sea. No sé. Podemos tirarlo en el chat, aunque sea, ¿no? Para tener una foto rápida, ¿no? Me gustaría creer que muchos, ¿no? Pero tengo la impresión de que normalmente no suelen ser muchos. Bien ahí, 4 o 5 personas. ¡Vamos, carajo! ¿Eso es bajar y levantar o solo bajar? Es buena pregunta. No, bajar y la levantaron. Bueno, no importa, vale. ¿Están diciendo la verdad o me están mintiendo? Veo demasiado yo. Levanté, levantarla. Ok. ¿Cuántos me están diciendo la verdad? No, mentira. Bueno, genial. Veo un montón. O sea, por lo menos la mitad, tengo la impresión. No, más, 40 hasta ahora. Yo que no abrí el chat veo hasta 40 personas que Tan dijeron rápido eso. contás, Fede. Increíble. No, el chat cerrado tengo y veo el contador. No, lo que yo quiero ver es cuánta gente dijo yo de la pregunta que hice. Pero después tirarlo en la encuesta, digamos. Si querés. Está bien, bueno, ahora lo hago. Bien. En el canal de Telegram, para los que por ahí no asistieron la vez pasada, nosotros tiramos encuestas, ¿sí? Así que estén atentos porque por ahí Fede tira alguna. Y aparte al final de la clase y en el medio también vamos a tirar una especie de test, como el que hicimos la clase pasada que falló, pero ahora va a tener que funcionar bien, donde validamos un poquito lo que se explicó en clase y vemos si se entendió o no. Bueno, bien, la mayoría entonces ya hizo esto que yo hice, ¿no? Acá. Pero para los que no lo hicieron les cuento. Yo lo que hice es me bajé la VM Server, la levanté acá en mi máquina, y lo que yo hago por comodidad es conectarme desde una terminal externa, no laburarlo desde la propia ventana que se ve acá. Si ustedes se bajan obviamente la VM de desarrollo, tienen todo de adentro, ahí tienen una interfaz gráfica con Eclipse, con todo, así que si viene medio tosca, con eso tienen todo ahí adentro, pero si se bajan la VM Server, por ahí a veces es un poquito molesto para laburar, entonces lo que yo hago acá es abro una terminal por afuera, ¿no? Si están en Mac, se pueden levantar una terminal, si están en Windows también pueden instalarse una terminal que se llama PuTTY, que es muy conocida. Pero bueno, una cosa que yo hago que les muestro un poco por si les sirve es en la parte de configuración de networking, están viendo lo que yo hago acá, ¿no? ¿Sí? Configuración de networking. Si yo le configuro la parte de NAT, ¿sí? Hay una sección acá que dice Pod Forwarding, ¿sí? Y si cliqueo acá, yo puedo agarrar y forwardear un puerto de mi máquina anfitrión, en este caso mi máquina de Mac, a un puerto adentro de la máquina virtual, ¿no? Es básicamente esta regla que ven acá. Del puerto 2222 voy a forwardear al puerto 22 de adentro. Y eso me permite rápidamente conectarme, ¿sí? Desde una terminal de afuera y manejar la terminal con más comodidad, ¿no? Los shortcuts y ese tipo de cosas, ¿no? Así que por si les sirve, se los muestro. A mí me suele resultar práctico. Bueno, nada, entonces lo que yo voy a hacer acá es
Me conecto acá y le voy a dar un poco de zoom igual para que ustedes vean mejor lo que estoy haciendo. Ahí va. ¿Se ve ahí más o menos? ¿Sí? Sí. Bárbaro. Bueno, lo que hice ahí fue me cloné, ¿sí? Con este comando de acá. Ahí va, ¿sí? Me cloné el repo de la cátedra, ¿sí? Que no tiene, como es público, se lo pueden bajar gratis, este repo de ejercicios, y ahí adentro voy corriendo algunos, ¿no? Entonces, el primero que yo quiero correr acá está dentro de una carpeta que se llama Privilege Instructions, instrucción privilegiada, así que lo que vamos a hacer es ver este programita a ver qué hace, ¿no? Ahí va. ¿Se ve más o menos el tamaño? ¿Está bien? Bueno, están todos familiarizados más o menos con un programa en C, ¿no? Para aquellos que no y por ahí están tirando código por primera vez, un repaso rápido. Int main es la función principal de todo programa en C. C es un lenguaje orientado a funciones, básicamente. Es un lenguaje procedural imperativo que tiene funciones. Todo programa empieza a ejecutar a través de una función que tiene que llamarse main, ¿no? Entonces acá tenemos nuestra principal función. Y básicamente esto que vemos acá es el valor de retorno, que en este caso es un int, que se tiene que poner adelante de la función. Los parámetros de la función, que acá dice void, pero eso no es muy estándar. En realidad debería recibir los parámetros que yo puedo mandar cuando ejecuto el programa, pero lo vamos a ignorar. Y si la función dice que retorna un entero, acá tiene sentido que exista esta sentencia, ¿no? Que dice return 0, donde yo devuelvo algún valor, ¿no? Eso es como la estructura básica de una función en C. Y en este caso la función main, que es la primera función de nuestro programa, ¿no? Fíjense lo que yo hago acá. ¿Conocen este comando, esta función puts? Es como un printf, ¿sí? Imprimo algo en pantalla, ¿sí? Acá llamo una función que se llama sleep, que lo que hace es dormir el programa por 2 segundos, ¿sí? Y acá ya empiezo a hacer una hackeada medio rara, que no es muy común, ¿sí? Y que les voy a explicar un poquito de qué se trata. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Un poco, si repasamos un poco la clase pasada, lo que habíamos visto era que un programa hecho en C, que es un lenguaje de alto nivel, es un lenguaje que entiende un programador, que entiende un ser humano, pero que no entiende una computadora. Entonces, para poder ejecutar eso, lo que yo tenía que hacer era compilarlo, ¿no? ¿Y qué significa compilación? Compilación es traducir cada una de estas instrucciones que yo veo acá, de alguna manera que son sentencias de alto nivel, a instrucciones en código máquina que una computadora, que un procesador pueda entender, ¿no? Y esas instrucciones de código máquina, ¿qué son? Las instrucciones de assembler, que nosotros vimos un poquito por arriba la clase pasada y que, si salió todo bien, ustedes habrán visto en la clase de arquitectura de computadoras, ¿no? Esa es otra cosa que me gustaría hacer. ¿Cuántos de ustedes vieron assembler en la clase de arquitectura de computadoras o no? Porque a veces me sorprendo de manera ingrata. Mientras me rompe la hora los mosquitos, les pido disculpas. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá en esta sentencia en particular? En un lenguaje como C, si yo puedo llamar a funciones y declaro variables y hago ese tipo de cuestiones, se puede, a través de macros especiales, insertar en el programa directamente instrucciones de assembler, ¿sí? En vez de poner una sentencia de alto nivel y pedirle al compilador que la compile, yo puedo a mano, ¿sí? Porque soy muy loco y quiero hacer esta locura, poner directamente una instrucción de assembler, ¿sí? Que podría ser un move, podría ser un add. Y en este caso particular vamos a poner esta instrucción que, si recuerdan, la habíamos visto antes, ¿sí? Esta instrucción era una instrucción que habíamos clasificado como privilegiada, ¿sí? Que consiste en deshabilitar las interrupciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Quiero armar un programa común y corriente que tenga instrucciones común y corrientes, pero en el medio, de golpe, le chanto una instrucción privilegiada. Y quiero mandar a ejecutar ese programa a ver qué sucede, ¿no? De esta manera, deberíamos poder ver en tiempo real cómo funciona la seguridad en una computadora, ¿no? Porque si no, este mecanismo que yo les cuento acá, ¿cómo sabemos que realmente está funcionando, ¿no? El sistema operativo ejecuta en modo kernel, el proceso ejecuta en modo usuario, y en modo usuario solamente puedes ejecutar las instrucciones comunes. Pero ¿quién lo define eso, no? Entonces ahora la idea es un poco ver un poquito de eso. ¿Hasta acá se entiende el escenario que quiero plantear antes de arrancar con la prueba? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Sí. ¿Sí? Si no, me pueden preguntar, ¿eh? No pasa nada.
Entonces, tenemos acá este programa y lo vamos a compilar. Ignoremos por ahora esta parte de acá arriba. Acá arriba dice void C handler, lo vamos a ignorar y nos vamos a quedar con un programa que imprime un valor en la pantalla que dice voy a ejecutar una instrucción privilegiada, espera 2 segundos y efectivamente intenta ejecutar esta instrucción. Y si todo sale bien, debería poder imprimir este otro mensaje que dice pude ejecutar una instrucción privilegiada y terminar, ¿sí? Bien, ¿cómo compilo un programa en C? ¿Alguien sabe? Porque yo me olvidé, y Fede creo que también sabe. Uy, pará, tengo que completar la encuesta. No, sí. Sí, bien la facultad y no me acuerdo. Ahí va. Ok, ya que estamos, la mayoría lo vio, aunque la mitad se acuerda y la mitad no. Ok. Ah, ahí se acomodó un poquito más. Actualizando, claro. Claro, en tiempo real. ¿Cómo compilo algo acá, en la consola? Con el GSC. Exactamente, exactamente. Si de algún momento se levanta la cuarentena y nos van a un bar a tomar una cerveza, ¿no? Y entonces se encuentran con alguien y dice, uy, quiero ver si me puedo levantar esta persona, ¿cómo hago? Agarrás y le preguntás esto. Che, ¿sabés cómo compilás un programa en la terminal? Y con esto, ¡pum!, rompiste el hielo y arrancás la conversación. ¿Sí? Efectivamente, GCC. Nosotros desde Eclipse, que es el entorno que... Bueno, yo acá no tengo instalado Eclipse, pero... ¿Tengo IntelliJ instalado? ¿Qué carajo tengo? Tengo PyCharm. Bueno, nada que ver. Esto es para programar en Python, pero bueno. Cuando ustedes levanten Eclipse... la puta. Bueno, otro día. A la hora de compilar, ¿qué van a hacer? Van a tocar algún botón, van a tocar Control F11, y de alguna manera se va a disparar una compilación. Pero está bueno blanquear un poquito que, en realidad, para los que por ahí todavía no lo tenían muy en claro, lo único que está haciendo Eclipse en Linux es llamar a un programa que está por detrás que se llama GCC, que es el que estoy tipeando acá, ¿sí? Y GCC es un programa en Linux que efectivamente se encarga de compilar en C y probablemente también en C++, y hacer alguna cosita más también ahí. Entonces, en la esencia más básica, compilar un programa es hacer GCC y mandarle el programa que yo quiero ejecutar, ¿sí? Yo le doy Enter y automáticamente listo los archivos que tengo con el comando ls y ahora tenemos un archivo nuevo. Este archivo a.out efectivamente es el programa compilado, ¿sí? Eclipse lo único que hace es hacer eso, ¿sí? Tal vez en una versión un poco más sofisticada ejecute un programa que se llame make, que existe acá pero todavía no vamos a ejecutar, que sea una especie de intermediario. Después en las clases o seminarios con los chicos del trabajo práctico pueden profundizar, que al final termine llamando a GCC para hacer la compilación, ¿sí? ¿Cómo sabemos que es un binario eso? Hay un comando que se llama file, no sé si lo conocen, pero si yo hago file, por ejemplo, esto, el tipo me dice en Linux qué tipo de archivo tengo ahí, ¿no? Entonces hago file este archivo y el tipo me dice, mira, tenés un archivo que es una fuente en C, código ASCII. Ok, bárbaro. Y si hacemos file de este otro programa, de este otro archivo que se generó, me dice otra cosa, ¿no? Fíjense un poquito lo que hay por ahí. Un montón de información. ELF, 32 bits SB ejecutable, ¿no? Acá ya me dice de alguna manera, podemos concluir que es un ejecutable, ¿no? Esto de ELF, que es medio raro, es el formato en el cual está compilado, que es un formato medio más o menos estándar en el mundo de Linux y Unix. Cuando un programa se compila, en realidad se puede compilar de muchísimas formas. El ELF es el más común, y en este caso nos dice que está compilado en una arquitectura de 32 bits, ¿no? Mi computadora, mi Mac, es de 64 bits. ¿Por qué yo veo acá 32 bits? ¿Alguien me puede responder eso? ¿Por qué estás trabajando en la VM? ¿Qué de 32? Correcto. La máquina virtual levantó adentro un sistema operativo de 32 bits, ¿no? Entonces, y yo me conecté a ese sistema operativo que está adentro, ¿no? Si yo adentro hubiera levantado un Linux de 64 bits, entonces acá estaría viendo efectivamente 64 bits, ¿no? Y una cosa para remarcar un poquito acá es que, ¿qué es lo que nos debería dejar en claro un poco la compilación? Cuando yo compilo un programa, lo compilo exclusivamente para una arquitectura, ¿sí? Y
solo va a poder correr en esa arquitectura y no en otras, ¿sí? ¿Y cuál es la definición que vamos a dar de la arquitectura para la cual compilé? Bueno, en principio, dos variables van a definir una arquitectura para nosotros a la hora de tener un programa compilado. Uno, ¿para qué sistema operativo lo compilamos? Y dos, ¿qué hardware qué arquitectura de hardware dentro de ese sistema operativo fue compilado? 32 bits, 64 bits y por ahí un poquito más de información también, ¿no? Pero principalmente si es 32 bits o 64 bits. Esas dos variables, ¿sí? La palabra del procesador y el sistema operativo para el cual fue compilado, son la arquitectura para la cual ese programa puede correr. Si yo agarro este programa y lo llevo a un Windows de 32 bits, no va a poder correr. Si yo lo llevo a un Linux de 64 bits, dependiendo un poquito de lo que esté pasando, por ahí corre, por ahí no, pero puedo tener algunos problemas, ¿no? Entonces, hay un acoplamiento muy fuerte, ¿sí? Entre cuando yo compilo un programa, ya tengo que decidir a qué sistema operativo voy y a qué arquitectura voy. Las excepciones a esto podrían ser si yo tengo un lenguaje que no corre directamente sus programas compilados o semicompilados sobre el sistema operativo, sino que si yo tuviera un lenguaje que corre sobre lo que a veces se llama máquina virtual, pero no máquina virtual como la que tenemos acá, sino máquina virtual como la que puede ser de Java o la que puede ser del ambiente .NET, ¿no? En esos casos, la JVM, la Java Virtual Machine, por ejemplo, plantea una plataforma de más alto nivel, entonces los programas compilados de Java en realidad no están compilados para una arquitectura como la que acabamos de ver recién, sino que están compilados para Java y en realidad corren arriba de Java que corre arriba de un sistema operativo, ¿no? Entonces, si alguno se pregunta, che, pero en Java esto es exactamente así, bueno, no, ahí es distinto, yo compilo para una Java Virtual Machine en particular, pero si armo un programa en C y lo quiero compilar, ¿sí? O lo que se dice un programa compilado propiamente dicho, pero que no pasa por una máquina virtual, definitivamente tengo que definir a qué sistema operativo voy y en qué arquitectura voy, ¿no? Entonces, esa información queda hardcodeada en el propio binario, ¿sí? Por eso yo lo puedo ver acá, ¿sí? Y después acá me da un poco más de información sobre cómo es el linkeo de las libraries, eso después lo vamos a ver. Bueno, nada, corremos esta porquería a ver qué pasa. Déjenme ver un segundo si el programa quedó como yo quería que quedara. Sí, bien. Bueno, corremos esto. ¿Cómo corremos algo en Linux? // y el programa, ¿no? Entonces lo corremos, me dice que voy a ejecutar, intenta ejecutar, ¿y qué pasó ahí, no? Cementation fault, ¿sí? Esto es un mensaje un poco confuso en el mundo de Linux, porque cementation fault nosotros lo tenemos asociado a un error de memoria, ¿sí? Lo cual es parcialmente cierto en Linux. La realidad es que lamentablemente Linux suele tirar este mensaje para un montón de errores, no solo el error de direccionamiento inválido, sino que también lo tira para casos como este, ¿no? Este caso, ¿qué pasó? Efectivamente quisimos ejecutar una instrucción privilegiada y no pudimos, ¿no? Volvamos a ver el programa. O sea, esta sentencia de acá nunca ejecutó, ¿no? ¿Está claro? Entonces, ¿qué es lo que pasó? El programa ejecutó sin problemas esta parte, ejecutó sin problemas el sleep, y cuando intentó ejecutar el CLI, rompió. Claro, al compartir la pantalla van a ver los chats míos, pero bueno, no importa. Vamos a tratar de silenciar esta parte. Un segundo. Esteban, Decime. si tocas arriba de todo a la derecha en el centro de notificaciones y scrolleas para abajo, tenés el Do Not Disturb. Vemos momentáneamente todas tus conversaciones, pero para el otro lado. No, scrollea para el lado que no estás scrolleando ahora en notificaciones. Acá, Ajá. para abajo. Para ahí, Ah, para ese, no sé para dónde es. no. Bien ahí. Listo, y con eso no saltan más. Y puedo prender el Night Shift también, aunque pensé que ya lo tenía prendido, pero bueno, no importa. Sí, no. Faltan 8 minutos. ¿Para qué? Para que sea de noche. Exactamente. Bárbaro. Gracias, bienvenido Mati, qué bueno que te sumaste. Hola, buenos días. Otro ayudante de la cátedra que alta mano nos va a dar seguramente y nos viene dando.
Bueno, nada, entonces, lo que quedó claro es que el programa no ejecutó, está desde abajo, por lo tanto, de alguna manera fue interrumpido, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos un poquito al ciclo de ejecución para repasar lo que se supone que pasó, ¿no? Acá arriba, en este ciclo completo, hizo un fetch de la instrucción que era un CLI, la intentó decodificar y cuando la intentó decodificar dijo, che, pará, acá tengo un programa que está ejecutando en modo usuario, ¿sí? Este modo usuario es algo que está establecido a nivel hardware, a nivel arquitectura, ¿no? Estoy en modo usuario y de golpe quiero ejecutar una instrucción privilegiada y eso no se puede. Entonces el hardware es el que finalmente enforza esa seguridad y impide que la instrucción privilegiada se pueda ejecutar. Entonces este paso final, en este caso nunca ejecutó, ¿sí? Y fuimos al siguiente, que es chequear interrupciones. ¿Y qué fue lo que pasó? Se produjo una interrupción de software, ¿sí? Una interrupción que fue disparada en este momento por la propia computadora que dice algo así como no podés ejecutar esta instrucción o el modo no se corresponde con la instrucción que querés ejecutar, etc., ¿no? Y el manejador de interrupciones, que es el sistema operativo, ¿qué fue lo que hizo? Digo, si efectivamente no ejecutó estas últimas sentencias de acá abajo, ¿qué fue lo que pasó? Ese programa se interrumpió, ¿no? Entonces, lo que podemos concluir es que el sistema operativo, cuando manejó esa interrupción, lo que decidió hacer es finalizar este programa. ¿Estamos bien? Entonces nunca pudo ejecutar las sentencias de abajo, aparte de no ejecutar la que no podía ejecutar, ¿no? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Me siguen? ¿No me siguen? ¿Alguna duda de todo el caminito? Esteban. Sí. Dígame. Ahí te la leo. De Arturo, si el ciclo es atómico, ¿cómo se interrumpió luego del fetch, pero antes del execute? Claro, bueno, lo que está este detalle de que en realidad no fue interrumpido, pero sí lo que pasa es que dentro de este cableo que tenemos acá interno, digamos, en el decode se produjo la interrupción, pero en este cableo hay una especie de if que dice, si la instrucción no se corresponde a los permisos, salteate este paso. O sea que al final no se ejecutó el execute, pero no porque fue interrumpido, sino porque está preparado para no ejecutar lo que no tiene que ejecutar de alguna manera, ¿sí? Y recién ahí al final se chequearon las interrupciones y, oh casualidad, había una interrupción que se había generado 2 pasos más atrás, ¿no? Pero podemos imaginarnos que es parte de este circuito, a pesar de que no está dibujado, no hacer el execute cuando no corresponde porque los permisos no dan o porque no, yo qué sé, la instrucción sea inválida, por ejemplo, que podría ser otro caso, ¿no? Así que completo un poco la definición con eso. No sé si se entiende o queda más o menos claro. ¿Está bien? Bárbaro. Bueno, ¿alguna otra? Creo que no, aunque mientras Mati está ahí dando un par de datos, bárbaro. El otro día cuando estaban dando la charla, vi que me bardearon un poco con respecto al tema de la letra, ¿eh? Así que nada. No, sería incapaz. Te habrás confundido con otro Matías. No. Está todo bien, está todo bien. Bueno, bien, entonces, ¿qué otra cosa más quiero hacer? Todo esto que estoy haciendo en el repo, si en algún momento lo quieren repetir porque tienen alguna duda o algo, está todo descrito paso a paso en el README de cada ejercicio. Por ejemplo, si entro al de la instrucción privilegiada, acá van a ver paso a paso lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Compilar, abrir el programa, hacer esto, hacer lo otro, e incluso hay algunas preguntas así para el que tenga ganas de investigar algo y después contarme qué averigua. Pero bueno, lo que vamos a hacer ahora es ir a más bajo nivel y vamos a ejecutar un programa que se llama OBJDump, ¿sí? Que lo que hace es decompilar el programa, ¿sí? Acá vamos a ver la matrix. Por ahí unas veces, yo me acuerdo cuando empecé a compilar los programas, me quedé con la idea de que era un proceso unidireccional y que si yo tenía un programa en C o en algún lenguaje y lo compilaba, por ejemplo, Assembler, código objeto, después no podía volver, ¿no? En realidad eso era parcialmente incorrecto. En realidad los programas se pueden decompilar.
El problema es que no es una función biyectiva, para tomar un término de análisis matemático, y acá es donde empieza a tirar cosas de matemática que tanto me gustan, y a veces tienen sentido y a veces tiro fruta. No es biyectiva en el sentido de que si yo decompilo un programa, ¿cuál sería la idea de compilar? Tengo un programa binario, si lo decompilo, vuelvo a tener un programa en C, ¿no? Esa sería la idea, ¿no? Eso es cierto, pero lo que va a pasar es que yo no voy a poder volver a exactamente el mismo programa en C que tenía antes, pero sí voy a obtener otro programa en C, que si lo volviera a compilar me generaría las mismas instrucciones, ¿no? Entonces, la decompilación es posible, ¿sí? Lo que pasa es que no va a ser exactamente el mismo programa, e incluso se puede perder información. Voy a agregar algo más porque acá no vamos a hacer exactamente eso. Nosotros no vamos a decompilar el programa binario para generar un programa en C, sino que lo que vamos a hacer es decompilarlo para dar las instrucciones en realidad, ¿sí? En Assembler, que por más que no parezca es de alguna manera un proceso de decompilación. ¿Por qué no binario? Sí, dale. Pregunta acá el amigo Maxi si se sabe por qué es que pasa esto de que no se puede ir para atrás. Y es justamente por lo que decía Esteban, porque no es biyectiva la compilación. Yo puedo tener 5 programas distintos, 5 programas C distintos, que compilen al mismo código, porque, por ejemplo, le cambié los nombres a las variables, pero hacen exactamente lo mismo. O, no sé si cuán presente tienen esa idea, pero existen, por ejemplo, ahí ese programa que está haciendo Esteban ahora, agrega una variable que no usa en ningún lado. El compilador, como una de sus tareas, una de las tareas del compilador es darme un programa que funcione rápido. Entonces trata de buscar la mejor versión de código máquina que puede generar para cierto código fuente. Una de las tareas que hace el compilador es correr rutinas de optimización, se llaman. Yo puedo agarrar en mi código y hacer un for que recorra 1000 veces un vector haciendo algo, y a veces ese código que para mí es lindo de escribir porque es más legible, el compilador a veces puede determinar que es mucho más rápido de ejecutar si ese for lo expande, digamos, y en el código binario directamente ejecuta, copy-pastea 1000 veces la instrucción que quería hacer, por ejemplo. ¿Y por qué eso es más rápido? Bueno, porque se ahorra un jump, un salto de memoria, que es algo que no nos gusta porque nos invalida las calles y nos rompe un par de condiciones que hacen que los programas funcionen rápido. Entonces, el compilador puede que nosotros le demos este código y dependiendo de un flag que le pasamos, que es el nivel de optimización, puede que el código resultante en realidad sea un poco distinto, porque el compilador se da cuenta de que hay cosas que puede no hacer. Entonces, como hay muchos códigos fuentes que dan el mismo código compilado, bueno, nada. Por eso es que no tenemos garantías de volver siempre al mismo código. Mirá este ejemplo, si no, o sea, para volvernos exactos. Si yo pongo A igual a 2 más 1, compilo, ¿no? ¿Y qué pasa si después hago esto, no? Por ahí yo decompilo y el tipo me termina generando al revés. En vez de 2 más 1 me pone 1 más 2. ¿Es el mismo programa? Semánticamente sí, pero en términos sintácticos no es exactamente el mismo programa, ¿no? Por ahí el compilador le pintó mostrar al revés. Y como decía Mati, y después lo vamos a ver en la clase de memoria, los nombres de las variables son algo que exclusivamente vive en el universo del programador, ¿no? Porque que una variable se llame A o se llame nombre es simplemente una etiqueta que tiene sentido para mí que soy un desarrollador y que básicamente le quiero poner un nombre, ¿no? A pesar de que ahí puse que es un int, pero bueno, no importa. Cuando eso se compila, a la computadora ya no le importa que tenga los caracteres que para un ser humano significa que se guarda un nombre. Al compilador no le importa nada. Lo único que le importa es que dónde está la dirección de memoria donde se guarda esa información para poder escribir o poder leer, ¿no? Entonces, una cosa que pasa es que al compilar, el hecho de que esta variable de 4 bytes se llame nombre, esa información de que se llama nombre, deja de existir cuando yo compilé, ¿no? A menos que hagamos algo especial para compilar en forma de debugueo, pero ignoramos todo eso. Porque no tiene sentido, no le sirve a un programa. Entonces, cuando yo decompile,
y vuelva a generar un código C, y es imposible que sepa, mirando el código assembler y mirando direcciones, que había una variable que se llamaba nombre, pero va a saber que hay una variable. Entonces probablemente le ponga a la variable, o A1, ¿no? Y ya no tengo el mismo programa porque yo como programador no entiendo exactamente lo que está pasando, pero definitivamente, semánticamente hablando, si ese programa ejecuta, ahí sí se haría lo mismo, ¿no? Así que bueno, volvemos un poquito acá. Antes de seguir, Esteban, perdón que interrumpa de vuelta, tenemos gente en espera para entrar. Dale, cómo no. Justo ahora no aparece nadie, pero vamos a quedarnos un segundo. A ver, dame un segundo que... Ahí va. Ahí está, sí. Listo. Bien, mientras tenemos ahí alguna ambulancia, pero por ahí es tuya, no pasa nada. Porque Bien, ahí va. Aceptamos un par y seguimos. Entonces, esta clase va a estar grabada, como todas, así que para los que llegan después no se preocupen. Estuve viendo que los videos en YouTube tuvieron un par de vistas, así que nada, me sentí un youtuber. Está bueno esto, me siento popular. Uy, tiene 10 vistas, tiene 11. Sí, soy feliz. Así que, bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a hacer una decompilación parcial porque lo que yo quiero que veamos es el assembler en realidad. El assembler de este binario que se llama a.out. ¿Y qué vemos acá? ¡Upa! La Matrix, ¿no? Qué cosa fea, ¿no? No se entiende nada. Me imagino que alguna vez en su vida vieron esto y dijeron, qué asco, por Dios, sáquenme de acá, ¿no? Esto que ven acá son las instrucciones de assembler de este programa, ¿no? En la secuencia en la cual van ejecutando, ¿no? El add, el move, test. Esta instrucción de assembler call, por ejemplo, es una instrucción para llamar una función. Cuando yo llamo una función en C, eso se traduce en la instrucción de assembler call, por ejemplo, ¿no? Y hay un montón de secciones y cosas que no vamos a preocuparnos por entender, pero sí vamos a ir a la parte que nos importa, que es esta de acá arriba, ¿no? Fíjense que este apartado de acá arriba, acá yo tengo cierta información. Ven que acá dice main. Acá lo que el tipo me está diciendo, estas instrucciones de assembler que tenés acá se corresponden con la función main. Entonces volvemos un paso atrás. Pero un momento, ¿no era que cuando vos compilabas los nombres de las funciones y los nombres de las variables se perdían? Sí, se pierden. Pero cuando yo compilé acá, si miran en detalle, le mandé un parámetro. Epa, no se lo había mandado. Bueno, se lo había mandado antes, por ahí quedó de antes. Este parámetro, -g, lo que hace es agregar información de debugueo de alguna manera al programa. Pero normalmente esas secciones no deberían verse. Igual la función main medio que sí queda siempre, ¿no? Es así, es así. Bueno, vamos. Entonces, lo que vemos acá, no vamos a volvernos locos para entenderlo todo, pero sí una parte, es lo que se corresponde con esto que veíamos acá, ¿no? Lo primero que nos damos cuenta es que para pocas sentencias hay muchas instrucciones, ¿no? Naturalmente, ¿no? Porque las sentencias de alto nivel me permiten hacer mucho con poco, mientras que las instrucciones de bajo nivel hacen menos cosas, entonces para poder hacer más tengo que escribir muchas, ¿no? Y vamos a ir básicamente a la cuestión acá, ¿no? Si vemos cada una de las instrucciones, podemos darnos cuenta que acá, por ejemplo, hay un call, ¿no? A nuestra llamada de la función sleep, ¿no? Justo antes de hacer la locura que queríamos hacer, ¿sí? Y finalmente acá está la llamada a la función cli, ¿no? Que es una instrucción privilegiada, perdón, no función instrucción, a diferencia de esta instrucción previa que no era privilegiada, ¿sí? Y si se fijan, todas las instrucciones que hay acá, ninguna es privilegiada, salvo esta, ¿no? Podemos ver incluso que acá al final hay una instrucción que se llama ret, ¿no? Esa es una instrucción que se ejecuta cada vez que salgo de una función, ¿no? En un rato vamos a volver un poquito sobre eso. ¿Qué es lo que quiero que vean con respecto a esto? Que efectivamente yo tengo un programa que en sus instrucciones, en assembler, sus instrucciones finales, pretende ejecutar una instrucción privilegiada, ¿sí? Entonces, la seguridad no viene dada de la mano de que los programas no puedan tener instrucciones privilegiadas, porque eso es imposible de controlar, digamos,
sino que la seguridad viene dada porque el hardware, cuando va ejecutando cada una de las instrucciones, va validando por cada una de ellas si el modo de ejecución que está en ese momento se corresponde con la instrucción que se quiere ejecutar, ¿no? Modo usuario, ejecuto call, se puede. Modo usuario, ejecuto un add, se puede. Modo usuario, ejecuto un click, no se puede. ¡Pum! ¿Sí? Exploto por los aires, genera una interrupción. Esta instrucción no se ejecuta, la interrupción eventualmente se atiende, se llama al sistema operativo y el sistema operativo dice, finalizo el programa y todo terminó ahí, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? Algo que no me haya explicado bien, tal vez. ¿Alguna duda? ¿Algo? No sé, qué bello código, qué lindo, me encanta el assembler, no sé, algo. Nada, ¿no? Bien, se entiende, me dicen por ahí, bárbaro. Solo como comentario, supongamos que cuando uno escribe el código hubiese una manera de filtrar todas las posibles instrucciones que son para modo kernel, de tal manera que un programa se pueda escribir solamente con instrucciones modo usuario. Lo que tiene que resultado de eso es un archivo binario, como cualquier otro que puede ser editado, que es justamente el que Esteban estaba mostrando, y ahí se podía agregar a mano las instrucciones que no son específicamente para modo usuario. Entonces, por eso mismo, tienen que validarse en tiempo de ejecución. Correcto. O sea, ya desde mi programa en C, yo ya pude meter una instrucción privilegiada, pero aún si no lo hubiera hecho, después lo puedo modificar. Con cualquier programa de esos que existen que permiten editar binarios, que permiten editar programas compilados, esos los hay. Y después, si yo soy muy loco, lo que pasa es que suele ser muy difícil de hacer, pero yo puedo hacer esto, digamos. No sé si alguna vez se preguntaron qué pasa si yo intento abrir, pero no ejecutar, abrir el archivo binario, ¿no? Con el mismo programa. No sé si todos conocen eso. Yo vengo usando el programa VI como un editor de texto, ¿no? Que es un editor de texto muy viejo de Linux, que algunas personas aman, como yo, y otras personas odian, como el resto del mundo, pero que es muy bueno. Entonces yo de golpe puedo usar este programa para ver esto y ¿qué pasa? Veo esto, ¿no? No sé si se entiende un poquito lo que estamos viendo acá, pero lo normal sería decir no entiendo un carajo, ¿no? Porque yo estoy usando un programa que está pensado para editar archivos de texto, para ver un archivo que en realidad es un archivo binario, ¿no? Entonces, muchos de los caracteres no sabe cómo interpretarlos, pero si miramos con detalle vamos a encontrar cosas como estas. Si ven acá, naturalmente mi programa tiene hardcodeado en algún lugar los strings que se corresponden con aquellos que yo quería mostrar, ¿no? Así que eso está por ahí. Y en algún lugar de por acá está la instrucción privilegiada, solo que no la puedo ver, digamos, de alguna manera, ¿no? Tal vez sea algo de todo esto, ¿no? Pero bueno. Tenemos un par de preguntas, Esteban. Dale. Vamos ahí. ¿Cuáles serían? A ver. Abro el chat por ahí. El assembler Mazo. ¿Mazo que no te gustó o te parece que puede ser de mejor calidad? Bueno, imagino que era más chiste. Sí, el assembler no se entiende nada, igual está bien. O sea, yo solo les voy a enfocar lo que me interesa que entiendan, pero no es la idea saber programar el assembler en esta materia de ninguna manera, ¿sí? Así que tranquilos con eso. ¿Podemos mostrar el objdump de vuelta? Que me parece que estaban preguntando qué son los exa que aparecen, no sé si se refieren a la izquierda o a la derecha del assembler. Lo que está a la izquierda, lo que está a la derecha preguntan qué son las cosas en exa que aparecen acá a la derecha. Yo no sé muy bien leer assembler, pero sé que, por ejemplo, a la derecha del push, arriba de todo, aparece este % de BX, que es el nombre de un registro, digamos. Sí, está diciendo que refiere que push, la instrucción push, tiene como operando este BX. Los de abajo pueden ser, claro, son los parámetros de las operaciones estas. Exactamente, sí. Y por eso el CLI no tenía ninguna, porque no recibe parámetros. Y lo que está a la izquierda es el código, o sea, es el valor en hexa del byte que representa todo lo que sería a la derecha. Es decir, el byte 53 que está en la posición 8048-2E8 significa, hace un push a % EBX, que es el registro EBX. Los 3 bytes que siguen son el 83, S08
y es esta instrucción sub con el qué sé yo y toda la pelota. Exacto, exactamente. De hecho, si se fijan, no se dio lo que pensé que se iba a dar, pero bueno, es tal como dice Mate, o sea, el repaso rápido es, esto que ven acá, si un programa en Assembler, como todo programa de código objeto tiene instrucciones una abajo de la otra, representa cada línea de cada instrucción, ¿no? Numeradas con esta numeración, que tiene un sentido que no lo vamos a ignorar por ahora, y efectivamente lo que ven acá es, visto en hexadecimal, podríamos verlo en binario o en decimal, digamos, en Voyolo, la instrucción. Esto es la instrucción. Y lo que ves acá a la derecha es una traducción. Esto es una decompilación de lo que tenemos acá. Pero es lo mismo, solo que esto yo lo entiendo, y esto que veo acá no lo entiendo a menos que sea el tipo que inventó todo esto, ¿no? Así que sí, instrucción. Digamos, podríamos suponer que esta es la instrucción, que acá están los operandos, ¿no? Y acá a la derecha se entiende un poco más. Registro, esto de bx es un registro. Otra cosa, por ejemplo, esto de acá es un valor literal, ¿no? Acá el tipo está restando 8, el valor literal 8 en hexadecimal, lo está restando en este registro, por ejemplo. Restando porque la operación es sub, por ejemplo. Fíjate que ese 8 literal es el último byte de los 3 que tiene esa instrucción. O sea, 83 debe significar sub, ese de algún modo le dice que es el ESP, y el 8S es un literal, por eso aparece con el signo pesos. Este 8, exactamente, exactamente. Y otra cosa para decir es que para mapear más para adelante, es que estos registros, ESP y EBX, son registros que apuntan a una sección que vamos a denominar stack o pila, de la cual vamos a hablar un ratito. Y fíjense que acá, este otro, por ejemplo, este EBX no. Este EBX es de los registros multipropósitos, por ejemplo. ¿Se acuerdan los que habíamos visto? El AX, BX. Este es uno de esos multipropósitos que acá le está dando un uso en particular, por ejemplo, que después podemos entender, pero que hoy en día no tenemos mucha idea. Y otro caso que vemos por acá, por ejemplo, el call, que acá quiere llamar una función, por ejemplo. Este primer parámetro es la dirección donde se espera que esté la primera instrucción de esa función, ¿no? Es casi como si fuera un jump. Y fíjense que esta dirección tiene el mismo formato que las direcciones que veíamos acá, porque básicamente el tipo va a estar saltando desde acá a algún lugar. Yo tendría que buscar este número 8043483 a algún lugar de acá más abajo y lo encontraría y va a saltar ahí, ¿sí? Y le manda algún parámetro más por ahí. Pero bueno, más o menos clarificamos algunos de esos aspectos del código. Sí. Y hay una última consulta, que es la de Mariano, que pregunta cuándo una interrupción termina el programa y cuándo continúa. Bien. La respuesta es depende, y quien define eso es en realidad el sistema operativo, ¿sí? Y no el hardware, ¿sí? Y acá empezamos un poco a separar responsabilidades. El hardware es una computadora que tiene un par de reglas preestablecidas y lo que hace es validarlas, y si algo sale mal, levanta algunos flags, o sea, cuando pasan cosas, actualiza registros y eventualmente dispara interrupciones, ¿sí? Y hasta ahí llega. Es el sistema operativo el que atiende siempre todas las interrupciones y el que define qué va a pasar. Entonces ahí el sistema operativo podría definir que como consecuencia de una interrupción que es instrucción inválida, por ejemplo, podría decidir finalizar el programa. Pero como consecuencia de otro tipo de interrupción, podría decidir no finalizar el programa, hacer otra cosa, el sistema operativo, y que el programa siga ejecutando, ¿sí? Así que el sistema operativo es el que lo define y va a depender del tipo de interrupción que haya ocurrido. En líneas generales, cuando las interrupciones marcan errores de direccionamiento de memoria o errores de instrucciones inválidas, lo que el sistema operativo suele decidir es finalizar el programa, ¿sí? Es lo más común. Pero depende, ¿sí? Así que bueno. Mira ahí. Una última pregunta que es: ¿cómo hace un programa si necesita ejecutar una instrucción privilegiada? Es buena esa pregunta. Y eso me abre la puerta a que después pongamos los tests que vamos a repetir los de la clase pasada. Esto se responde con algo que vimos antes. En realidad voy a hacer al revés.
¿Alguien por ahí tiene una idea de por dónde viene la respuesta? O sea, ¿cómo haría un programa para poder ejecutar una instrucción privilegiada, ¿no? Si lo que vimos es que no puede. Tiene que llamar al sistema operativo. El sistema operativo tiene que llamar al sistema operativo que la va a ejecutar en la rutina que corresponda. Él no puede ejecutar instrucciones privilegiadas. Exactamente, esa es la respuesta. O sea, vamos a dar un macro, vamos a rearmar la pregunta, ¿no? ¿Cómo hace un programa? Digamos, si el programa quiere ejecutar una instrucción privilegiada, mal, ¿sí? Al rincón y no nos vemos nunca más. Ahora, si el programa quiere ejecutar una tarea o un servicio que para ser llevado a cabo requiere de instrucciones privilegiadas, o sea, porque los programas tienen que pensar en ese nivel, ¿no? Quiero imprimir en pantalla, por ejemplo. Tenés que hablar con un dispositivo, bueno, listo. La instrucción para hablar con dispositivos es privilegiada. Pero vos no querías, en realidad, ejecutar una instrucción privilegiada. Vos querías escribir algo en la pantalla, ¿no? Entonces, si un programa quiere realizar una tarea que involucra instrucciones privilegiadas o cosas que no puede hacer, lo que hace es pedírselo al sistema operativo. Lo hace de esa manera. ¿Y cuál es el punto de entrada? Las famosas llamadas al sistema. Esa es la palabra clave, ¿sí? Lo que hace el programa es realizar una syscall, una llamada al sistema. Eso los programas lo pueden hacer, ¿sí? Realizar una syscall, pero hasta ahí llegan, ¿no? Hacen la llamada al sistema y le mandan un par de parámetros y el sistema operativo ahí tiene que validar. No siempre va a ser exactamente lo que le pide el programa, ¿no? Dependerá de lo que le pide y cómo se lo pide, ¿no? Si se lo pide de buena manera, de mala manera, si lo insulta. Bueno, no, eso no. Pero bueno, ¿se entendió eso? Y solo para clarificar lo que comentó Jere al último, no necesariamente un wrapper. El wrapper internamente ejecuta una syscall, pero no hace falta que sea un wrapper para ejecutar la syscall. Se podría ejecutar la syscall directamente. Correcto. Y ahora vamos a hablar sobre wrappers, que la clase pasada me lo salteé. Bueno, seguimos entonces, ya para cerrar este ejemplo del código. Entonces, ¿qué hicimos? Armamos un programa, fuimos muy hackers acá, ¿sí? Y generamos un programa que tenía una instrucción privilegiada y dijimos, la vamos a ejecutar igual porque somos muy malos. Lo compilamos, ¿sí? Y después lo ejecutamos y dimos cuenta que José Intel o José AMD la pensaron un poquito bien y dijeron, ¿sabes qué? No vas a poder. Y lo que nos dimos cuenta es que la validación ocurre en tiempo real, la realiza el hardware y está asociada con los modos de ejecución, ¿no? Y nada, vimos que efectivamente ese programa tenía la instrucción privilegiada dentro, ¿no? Y que el mensaje que se ve en Linux no es lo más claro del mundo, pero de alguna manera significa la cagaste y te finalicé el programa, ¿sí? Perdón por el vocabulario, pero creo que a veces es un poco más claro. Para terminar este ejemplo, lo que quiero ver es, vamos a hacer un cambio a este programa y vamos a ir a la parte de las señales, ¿no? Ustedes todavía, los que son recursantes ya vieron señales, pero los que no lo vieron, lo van a ver en alguna de los seminarios del TP. En línea, pero en resumidas cuentas, las señales son mecanismos de notificación que ocurren a nivel sistema operativo, a nivel software, no a nivel hardware, y que son enviados hacia los procesos, ¿no? Y análogos a las interrupciones, estos mecanismos de notificación, las señales, interrumpen también la ejecución de un proceso, ¿sí? Entonces en Linux lo que suele pasar es que, y esto parece un poco confuso, pero cuando ocurre una interrupción, se corta el flujo normal de ejecución y el hardware llama al sistema operativo. El sistema operativo en Linux, y también en Unix y en sistemas parecidos, lo que termina haciendo es mandarle una señal al programa, ¿sí? Una señal que es asincrónica y que es lo que en realidad termina interrumpiendo al programa. En este caso, en Linux, la señal que se le manda es una señal especial que se llama SIGSEV, que se corresponde con ese mensaje que vimos antes que era segmentation fault. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Lo que vamos a hacer es, de alguna manera, capturar esa señal y pedirle a nuestro programa que cuando el proceso reciba esa señal, en vez de tener el comportamiento por defecto, que es finalizar el programa, vamos a cambiar ese comportamiento, que esto es algo que se puede hacer en las señales, y el comportamiento va a ser otro. ¿Cuál va a ser? Ejecutar esta función que se llama SIGHandler, ¿no? Y si vamos a la función SIGHandler, lo que hace es
dice, che, si recibí esta señal, imprimo este mensaje y finalizo el programa llamando a esta función exit sobre la cual vamos a volver. Entonces vamos a dejar esto habilitado, vamos a compilar, y nada, corremos a ejecutar el programa y vemos qué pasa. Voy a hacer gimnasia con las pesas y no sé qué voy a usar de pesas. Bueno, pedí a la mamá que te diga cuáles usar. Dale. Oh, pero vos... Perdón, ¿Sabés? interrupción doméstica. No, yo no sé mi memoria, aparte estoy en el medio de la clase, ¿sí? Así que medio que no es un buen momento para hacerlo. Dale, preguntale a la mamá, dale. Mami, ya le pregunté. Bueno, de vuelta entonces. Seguimos, perdón. ¿Ven lo que pasó? O sea, efectivamente, en vez de ver el cementerio fault, ahora vimos este otro mensaje, el nuestro. O sea, esto es algo importante en el sentido de que en Linux, capturando las señales, yo puedo modificar el comportamiento por defecto, ¿no? ¿Cómo lo modifiqué? Imprimí otra cosa. Pero podemos ser más locos todavía, ¿sí? Porque nada, de eso se trata, ¿no? De, uy, qué locura. ¿Y qué pasa si yo hago esto? ¿Se ve lo que hice? Comento esta llamada a esta función, ¿no? ¿Qué se imaginan que podría pasar? ¿Va a finalizar? ¿No va a finalizar? ¿No? Un poco raro, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Lo que estoy haciendo es, tengo un comportamiento por defecto al recibir esta señal del sistema operativo que es finalizar el programa y lo cambio por un comportamiento que imprime un valor pero no finaliza. ¿Sí? Compilamos con felicidad y ejecutamos y vemos qué pasa. ¿Se ve ahí lo que está pasando? Lo que está sucediendo ahí, lo terminé yo a mano el programa, ¿no? Es que se imprime de manera infinita ese mensaje. ¿Por qué? Porque cuando yo intento ejecutar la instrucción privilegiada, eso genera una interrupción, la interrupción llama al sistema operativo y el sistema operativo le manda una señal al proceso, el proceso captura la señal y no finaliza, o sea que cambia su comportamiento por defecto. ¿Qué es lo que termina haciendo el sistema operativo? Bueno, le permite al programa seguir ejecutando. Lo cual es un poco raro, ¿no? Pero hay un pequeño detalle. El programa nunca pudo ejecutar esta instrucción. El programa se quedó parado al final de la instrucción anterior. Entonces, nuevamente, intenta ejecutar la misma instrucción. ¿Sí? Y pasa lo mismo. No puede, se genera una interrupción, se llama el sistema operativo le manda una señal al proceso, el proceso la captura, no finaliza y continúa, ¿no? Y de vuelta vuelve a ejecutar. Entonces, un poco para que tengan la foto de lo que pasa, es que de alguna manera aquellas instrucciones que no se ejecutan, el proceso siempre se queda en una etapa anterior. Es como si el program counter se hubiera quedado en la instrucción anterior, ¿no? Así que, incluso intentando trampear esto y diciendo, bueno, si me mandan una señal de violación del segmento, no voy a finalizar, de todas maneras sigo sin poder ejecutar esta instrucción y sigo sin poder avanzar en mi programa tampoco. ¿Sí? Bueno, nada, con eso concluimos un poquito este ejemplo de acá. Tenemos una última pregunta, Esteban. Dale. A ver. Rodrigo, ¿quién es el encargado de enviar la señal? La señal la manda el sistema operativo. Exclusivamente el sistema operativo se la manda al programa en ejecución. ¿Sí? Así como las interrupciones son algo que pasa en el mundo del hardware, y entonces se mandan las interrupciones, y desde ahí se llama el sistema operativo, con las señales ocurre un nivel más arriba. El propio sistema operativo es el que dispara las señales, ¿sí? Y se las manda a los procesos. ¿Sí? Bueno, bien, entonces volvemos acá y finalmente respondimos esta pregunta que nos había dejado sin dormir seguramente, y es, ¿puede un programa ejecutar una instrucción privilegiada? No, de ninguna manera, ¿sí? Porque este mecanismo se encarga de enforzar, ¿sí? Bueno, bien, y después avanzamos un poco más en este repaso, ya para hacer un corte del repaso, y después arrancamos oficialmente con procesos. Y ahí dimos la introducción de lo que era una llamada al sistema, ¿sí? Mecanismo mediante el cual los programas solicitan servicios del sistema operativo, vimos ejemplos.
Y la otra pata que quiero ver, que también la vamos a ver con código. Agregué este gráfico, que me lo robé del Stein también, pero que me parece buenísimo, que es la arquitectura de Unix, pero que de alguna manera es la foto de la arquitectura de cualquier sistema operativo, y que representa, me parece muy bien, esto del sistema operativo como interfaz entre el hardware y entre las aplicaciones, y donde la interfaz es efectivamente las llamadas al sistema, ¿no? Estos anillos de acá simbolizan de manera perfecta esa idea, ¿no? Así que para mí es una foto que vale mucho, ¿no? Estas llamadas al sistema son la única forma a través de la cual los comandos, las librerías y cualquier aplicación habla con el sistema operativo y al final del día logra hacer cosas con el hardware, ¿sí? A través de las syscalls, que son el paso al sistema operativo, y recién ahí el sistema operativo es el que habla con el hardware, es el que ejecuta las instrucciones privilegiadas, etc. ¿Sí? Este gráfico para mí es la papa, así que lo agregué, antes no lo teníamos. Bueno, bien, entonces ahora que somos expertos en syscalls, vamos a la siguiente pregunta que se hace Homero, que es, ¿qué tan dependiente es un programa de las syscalls de un sistema operativo, digamos? Todo lo que hace lo hace a través de syscalls. Si yo hago un programa que no hace nada, no estoy haciendo ninguna syscall, entonces vamos a ver un poquito acá. Vamos a ver otro ejemplo acá para respondernos esta pregunta. Para esto vamos a ir a la de wrappers, creo que era. Bien. Bueno, acá tenemos otro programa, ¿sí? ¿Se ve? Agrandamos un poco la letra, ahí va. Nada, no es un programa muy complejo que digamos, ¿no? El clásico Volamundo, ¿sí? Todos saben lo que es esto de acá arriba, ¿no? A veces es común pensar que lo que estoy haciendo con ese include es incluir una biblioteca, y en realidad eso no es del todo cierto, ¿sí? Técnicamente, esto es una directiva, por eso el coso de el compilador, que no es parte del lenguaje C, es una directiva al compilador que le indica al compilador que vaya a buscar en algún lugar este archivo .h, que es un archivo de texto que está en algún lugar de C, y lo incluya, lo pegue adentro de este programa. Es como si yo hubiera agarrado el contenido del archivo .h, lo hubiera abierto, lo hubiera copiado y a mano lo hubiera pegado acá, ¿sí? Eso es en realidad lo que hace el include, y la realidad es que, si bien eso es parte de usar unas bibliotecas, no es la inclusión formal, ¿sí? La realidad es que las bibliotecas se incluyen a un programa cuando yo elijo compilar y hacer GCC y mandar los parámetros apropiados para incluir bibliotecas, ¿sí? Esa es en realidad la forma. Hacer el include junto con parámetros que yo le mando al compilador. Esa es la manera, ¿sí? Las dos cosas. Pero el include solo no es suficiente en realidad, ¿sí? Así que ya que estamos les cuento eso que me parecía interesante. Bueno, nada, estamos acá, ¿no? Somos felices como lombrices. Pero lo que les quiero mostrar acá es lo siguiente, antes de compilar esto. Vamos a compilar y a comentar esta línea. Tenemos un programa que técnicamente no hace nada acá, ¿sí? Esto en los lenguajes de más alto nivel que C y lenguajes un poco más con más reglas, digamos, es imposible hacer. O sea, no se puede hacer un programa que no haga nada. El propio compilador no te deja porque te dice, che, Gil, ¿qué estás haciendo? O sea, no me rompa las bolas, ¿no? Pero en C, como C nos da mucha libertad, podemos crear el mundo que queramos, ¿no? Es como si fuéramos este actor que no me acuerdo, en la película Inception, no sé si la vieron, que está muy buena, donde vos estás en los sueños y los podés modelar como quieras. C es como eso, ¿no? Es como estar en Inception, ¿no? Doblás los edificios y sos una persona feliz. Entonces vamos a armar un programa que no hace nada de nada, ¿sí? Y lo vamos a compilar. Y vamos a ver qué sucede con eso. Antes de eso voy a hacer una cosita. Bueno, GCC Hello World, ¿sí? Compilo, el archivo que estaba lo pisa, y acá tenemos un programa que efectivamente no hace nada, así que lo vamos a ejecutar y nos vamos a dar por satisfechos, ¿no? Efectivamente corrió. Pero esta aquí la cuestión, ¿no? Si yo miro el programa que no hace nada, en primera impresión yo me podría preguntar, bueno, ¿cuántas llamadas al sistema estoy realizando acá? ¿No? Y la respuesta primera, intuitiva, debería ser ninguna.
Pero vamos a sorprendernos dándonos cuenta de que en realidad hay un montón de llamadas al sistema que se están haciendo. Y vamos a ver un poco qué tan dependiente es un programa de las syscalls. Para poder hacer eso vamos a recurrir a nuestro amigo strace, ¿sí? strace es un comando en Linux que su descripción viene bárbara para esta cátedra, ¿sí? Yo cuando descubrí este comando, nada, fue como ver la Matrix, digamos. Es un comando que lo que hace es tracear todas las llamadas al sistema que hace un programa, ¿sí? Es como snifear, como que te pones en el medio del programa y el sistema operativo y vas chusmeando todo lo que el tipo llama, ¿no? Y está muy bueno para ver qué pasa en la vida real. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a correr. La forma de hacer eso es, llamo a strace y le digo, che, quiero que ejecutes este programa, ¿sí? Entonces lo ejecutamos y lo que hace strace es imprimir en pantalla todas las llamadas al sistema que ese programa hizo, ¿sí? Vamos a mandar esto a un archivo y vamos a verlo en un archivo, ¿no? Fíjense esto. Cada una de estas líneas, el programa se ejecutó con strace snifeando y detectando cada vez que se hacía una syscall. Y cada vez que se hacía una syscall, strace lo imprimía en pantalla. Y yo lo mandé a un archivo y lo estamos viendo acá, ¿no? Entonces, esto es una syscall que hizo el programa. Esto es otra syscall que hizo el programa, ¿sí? Esto es otra syscall que hizo el programa. Esto es otra, esto es otra, esto es otra, esto es otra. Fíjense, hay un montón de syscalls, ¿sí? De hecho, todavía no terminó, ¿no? Entonces, esto debería un poco cambiar un poco el panorama, ¿no? Si contamos la cantidad de líneas. Podemos concluir que este programa hizo 25 o tal vez 24 llamadas al sistema cuando en realidad no hacía nada, ¿no? Y de hecho nosotros explícitamente no llamamos a nada, ¿no? Entonces, un poco ¿cuál es la respuesta? La respuesta es que un programa es altamente dependiente de un sistema operativo y por más que nosotros no hagamos nada, el propio programa ya de antemano está haciendo un montón de llamadas al sistema que son necesarias para una operatoria inicial del programa. Yo les voy a explicar algunas cosas que conozco de acá, otras no me puse a investigarlas. Y después vamos a ver nosotros qué pasa cuando llamamos de verdad a una, ¿no? Lo primero que les quiero mostrar es esto, ¿no? Este execb, ¿no? Fíjense que acá vemos las llamadas al sistema con los parámetros con los que fueron enviadas y los valores de retorno de las funciones, lo cual es muy interesante. Este execb es una llamada al sistema que lo que hace es ejecutar un programa, ¿no? Raro, ¿no? Es como que el programa se ejecutó a sí mismo, ¿no? Después vamos a ver un poquito sobre eso, pero en realidad lo que está pasando es que el intérprete de comandos es el primer programa que yo estoy traceando y ese intérprete de comandos eventualmente terminó ejecutando el programa que yo le dije que ejecutara, ¿no? Entonces acá yo veo que hay una llamada al sistema. Fíjense esta otra llamada, rarísima, BRK. Esta llamada al sistema es la llamada al sistema en Linux para pedir memoria dinámica. Están familiarizados con ese concepto, ¿no? Memoria dinámica, ¿sí? En el mundo de C, ¿cuál es la función que se usa para pedir memoria en C? Malloc. Malloc, correcto. Malloc, realloc, calloc, todas variantes de lo mismo, ¿no? Pedir memoria dinámica, lo que en C++, por ahí si lo vieron en... Creo que en algoritmo lo veían así, lo que equivalía a hacer un new, ¿sí? En C++, por ejemplo, ¿sí? Bueno, en Linux la llamada al sistema es BRK, un nombre pésimo, imposible de entender de qué se trata, ¿no? Vamos a ver alguna otra, por ejemplo. Open, esta es una llamada al sistema, la vimos, para abrir un archivo, ¿sí? Acá estamos abriendo un archivo y acá vemos los permisos con los cuales fue abierto ese archivo, por ejemplo, permisos de lectura y permisos de ejecución, ¿sí? Es más, fíjense esto, Open devuelve un identificador de archivo, que es el número 3, y más tarde el propio programa cierra ese archivo, ¿sí? Por ejemplo. Bueno, muchas cosas que por ahora no vamos a darle bola, y sí quiero que se concentren en, mientras acabo de bloquear la pantalla, esta última llamada, ¿sí? Este exit que ven acá, nosotros no habíamos hecho ningún. No te estamos viendo, che. Ah, entonces voy a recompartir. Sí, sé que se cortó.
Claro, se ve que al bloquearse la compu se despresenta. Ahí va. Estamos parados acá. Sí, la salida. Entonces, este exit es una llamada al sistema y es la última llamada al sistema que hizo el programa. ¿Se ve? Si yo busco qué significa exit group, voy a encontrarme que es una llamada al sistema que finaliza todos los hilos. En un rato vamos a ver qué es eso, donde un rato es la clase que viene en realidad, en un proceso, y vamos a esto por ahora interpretarlo como finaliza el proceso completo, lo cual lo vamos a interpretar como finaliza el programa completo, ¿sí? Si volvemos al BIM, digo, para mapear, queda bien y claro, ¿no? No hicimos nada, o sea, ni siquiera pusimos un return, o sea, no sé si nadie se sorprendió, pero lo normal en un programa en C, sobre todo un programa que sea estándar, es que yo haga algo como esto, ¿no? Y ni siquiera lo escribimos, ¿no? Vamos a ver qué pasa si yo escribo return, compilo y decompilo, y ejecuto y vemos qué pasa. Lo lindo, no sé si lo llegaron a leer en el S-Trace, cuando hace el exit group, el valor de retorno de exit group era un signito de pregunta, porque no retorna. Exactamente. Exactamente. Son como esas cosas magias. Ahora dame un segundo, Mati, y después quiero que, si quieres profundizar sobre eso, que está buenísimo. Notaron que me tiró un warning, ¿no? ¿Por qué me tiró un warning? Porque yo quise devolver un número y yo le había dicho que mi función había puesto void acá, ¿no? Y el tipo me dice, che, mirá que... De hecho, voy a volver a hacerlo porque quiero mostrar un poquito qué onda C, ¿no? Con respecto a esto. Miren esto, yo voy a borrar el archivo a.out, lo voy a borrar, y ya no existe más. Compilo con ese programa que hace un return de un número, pero la función dice que en realidad no tiene que devolver nada. ¿Y qué me dice mi amigo el compilador? Me dice, che, mirá que return dice que quiere devolver un valor, pero vos me dijiste que era void, ¿no? Sin embargo, si yo miro acá, ¿qué pasa? El programa se compiló igual, ¿no? Otra de las características con las que nos vamos a encontrar en C, por las cosas que nos permite hacer, ¿no? ¿Cómo puede ser que acá yo veo un problema, pero en realidad el programa se compiló igual? ¿Alguien sabe por qué? Si el tipo me dice, che, acá hay un error, igual compiló y generó el programa, ¿no se supone que no es un error, que es un error, que está mal? ¿Alguien sabe por qué? La palabra clave está por acá, ¿sí? Porque los warnings son eso, advertencias, no son errores de compilación, entonces el tipo lo compila igual. Muy probable que en muchos que aparezcan en un programa en C, realmente nosotros estemos mandándonos alguna cagada que no nos estamos dando cuenta. Entonces, consejo muy importante, muy importante, cuando estén laburando y aparezcan los warnings en Eclipse, que los van a ver ahí abajo, traten de darle bola, ¿sí? Desde los comienzos o en algún momento, porque es muy probable que todos esos warnings les estén diciendo de algo que en algún momento les va a traer un dolor de cabeza, ¿sí? Entonces, bueno, yo puedo compilar mi programa igual, lo mismo de siempre, pero lo hacemos con este trace. Y vamos al final, y fíjense qué cambió. Nada, hay un exit acá, otra vez se cortó la pantalla, ¿no? Exactamente. Sí, porque tengo un gesto loco que... Ahí va. El exit está igual, ¿sí? Entonces lo que quiero que entendamos es que ponga el return, o sea, y de hecho ni siquiera puse un exit. ¿Qué pasa si yo acá pongo esto? Digo, yo soy un programa, se supone que puedo hacer una llamada al sistema, ¿no? Debería poder hacerlo, ¿no? Y le pongo este valor porque tengo ganas, ¿sí? ¿Generaría lo mismo? Vamos a ver. Compilamos, me tira el warning.
Tengo que agregar una cosa más acá. Vamos a arreglar esto. Es stdlib y no sé si no necesitas... O sea, te faltó la D en stdlib. Gracias. Y aparte me parece que falta una, ¿no? Vamos a Me ver. parece que es UniSTD de estándar de Unix. Es probable que sí. La forma correcta de hacer esto, en vez de estar chamullando como nosotros, es hacer man exit y ver qué onda. Te sobró el lib en el include. Falta de corregirme, Mati. Soy un compilador andando. Más molesto igual. Pero... Ya me parecía. Bien, ahí estamos. Compilamos, ejecutamos como campeones, vemos la salida, vamos al final, y vemos la llamada a la misma función, pero ¿qué cambió? Ahora está el valor que nosotros queríamos, ¿no? 31. Entonces, ¿qué es lo que podemos ir concluyendo? Cuando nosotros compilamos un programa, hay alguien que mete un montón de llamadas al sistema que nosotros no metimos, pero que se ve que son necesarias para el correcto funcionamiento de nuestro programa. Y en algunos casos, algunas llamadas al sistema son reemplazadas por otras. Porque el exit no se llamó exactamente así, sino que se llamó otra función. Y cuando yo ponía el return, que no es una función, el return es una palabra reservada del lenguaje, hay alguien en el medio que está reemplazando eso por un exit group en Linux. Y si fuera Windows sería otra llamada al sistema, ¿no? Ese alguien es el compilador, digamos, ¿no? Básicamente, para decirlo claro y pronto. Bueno, bien. Entonces, habiendo hecho esto, dale. Acá pregunta Carlos, ¿qué diferencia hay entre exit y return? El exit es una palabra reservada del lenguaje, C, ¿sí? No es una función. Return. Y es una palabra reservada usada donde que vos tenés que poner cuando terminás una función, el return, sí. Entonces, en cualquier función, la forma correcta de terminarla, de cortar la función, es poner un return. Poner un exit es algo muy distinto, que justo en la función main es similar al return, pero en otros casos es completamente distinto. El uso de la función exit significa terminar el programa completo en ese momento, mientras que el return significa terminar la función. ¿Se entiende? Entonces, si yo tuviera una función f acá, me pintó llamar una función f acá, y acá dentro tengo la función, y yo pongo return, ¿qué es lo que va a pasar? Terminó la función, pero si yo acá pongo exit, ¿qué pasa? No terminé solamente la función, terminé todo el programa. ¿Se entiende? Entonces, si yo acá tenía una sentencia que era printf, así como está el printf no ejecuta nunca, ¿no? Hay que sacamos esto, ¿no? Y pongamos el return acá. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta acá? Así como estamos, el printf no ejecutaría nunca. Porque el exit es el exit de todo el programa. Lo puedo poner en una función, nadie me impide. Pero terminé todo. Ahora, si yo pongo un return, estoy terminando específicamente la función. Entonces el printf ocurriría. ¿Estamos de acuerdo? Cuando yo pongo return en la función main, como la función main es la primera y última que se ejecuta, también estoy terminando todo el programa. ¿Está? ¿Yo me expliqué? Aclaración, que por ahí hay un comentario. Tanto el return como el exit devuelven valores, la diferencia es a quién. El return devuelve valor a quien llamó la función en un principio, y el exit siempre devuelve un valor cuando el proceso finaliza. Correcto. Y tiene otros usos que le vamos a ver justo en la clase de procesos de hoy. Sí, ahora en un ratito, sí, bien. Bueno, lo último que quiero hacer es hablar de wrappers. ¿Sí? Volvamos a ver esto un segundo. Me imagino que la mayoría está familiarizado con la función printf, al igual que puts, imprime algo en la pantalla, ¿no? Entonces acá yo imprimo y efectivamente hago un hola mundo y soy feliz, ¿no? Ahí va. Ahora, ¿es
¿printf es una llamada al sistema? Si yo me baso en lo que vimos hasta ahora, podría concluir que sí, porque el servicio imprimir algo en la pantalla, ¿qué implica? Hablar con un dispositivo de salida, ¿no? La pantalla. Por lo tanto, sabemos que para hablar con el hardware, sí o sí hay que pasar por el sistema operativo y por lo tanto, sí o sí hay que hacer una llamada al sistema. Entonces, un primer análisis me invitaría a concluir que sí. Pero en realidad, vamos a ver que printf no es, estrictamente hablando, una llamada al sistema, sino que es una función. ¿Sí? Si yo buscara la lista de llamadas al sistema, que acá no tengo una manera rápida de listarlas de Linux, no encontraría la función printf. ¿Sí? Entonces, ¿qué es printf? Printf es una función que pertenece a una biblioteca de C llamada biblioteca estándar, que acá la estoy referenciando desde esta manera, ¿sí? std significa, viene por estándar justamente, y input-output es, bueno, quiero la biblioteca estándar de C que se corresponde con entrada-salida, input-output, y eso es de alguna manera lo que me empieza a habilitar el uso de esta función. Pero eso es una función común y corriente, o sea, no es parte del sistema operativo, por lo tanto es como si yo la tuviera acá, ¿sí? Imagínense esto. Es exactamente lo mismo en términos de organización del programa, ¿sí? Es una función común y corriente, pero si no es una llamada al sistema, pero tiene que hablar con el hardware, algo tiene que pasar en el medio. Entonces vamos a usar nuestro comando mágico strace para ver qué es lo que pasa en realidad cuando yo hago el printf de hola mundo, ¿sí? Ahí lo corrí, vemos la salida que tracea todas las llamadas, y ¿con qué nos encontramos por ahí mágicamente? Vemos que el hola mundo operativístico está con otra llamada, con otra función, ¿sí? Una función que se llama write. ¿Está bien? Entonces, claramente no vemos printf, ¿sí? Si yo la busco explícitamente, no la encuentro en ningún lugar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Lo que tiene que haber pasado es que printf, en su implementación, adentro, en algún momento, tiene que terminar llamando a la función write, ¿sí? No queda otra. Y eso es efectivamente lo que pasa, ¿sí? Imagínense que esto fuera así. No sé ni lo que estoy escribiendo, ¿no? Ahí va. Asterisco, string, la, ¿no? La, y en algún momento, ¿sabes qué? Ok, voy a hacer un write de, no sé si prestaron atención, pero decía 1, lo cual es medio raro. Imagínense el string que me mandaron, ¿no? Y había algo más al final, ¿no? Vamos a ver un valor, ¿no? 27. ¿Qué será esto? ¿Alguien tiene idea qué es esto? La longitud del string. Exactamente. Exactamente. Vamos a contarlo rápidamente, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bueno, va a dar 27. Ya está, creo que todos confían en mí. Este último es un carácter que cuenta, ¿sí? El barra n, ¿sí? 26 caracteres más este último, barra n, 27. Bueno, esto es lo que en realidad pasó, ¿sí? Desglosamos un poquito esta función, ¿sí? Mientras voy a comentar este código solo para dejarlo, para que no me rompa la bola. ¿Cómo hacemos para saber qué hace una función? Man write, ¿no? Porque leemos el manual, esa es la manera. Si ustedes quieren ser hackers de Linux, tienen que ir por este camino. Cuando aparece esto, tienen que tener cuidado, porque esto no es la llamada del sistema write, sino que esto es el comando write. ¿Se dan cuenta? Porque no aparece en paréntesis. Y la forma de encontrar la verdadera documentación es poner un 2, y si no funciona, poner un 3. Y ahí la encuentran. Y aquí apareció, ¿sí? Write, como llamada del sistema, acá sí aparece paréntesis, ¿sí? Escribe en un descriptor de archivo, ¿sí? Y acá vemos const void asterisco buff, esto es de alguna manera el string, ¿no? De una manera un poquito más complicada. Acá estaba ese 1 que no sabemos bien qué es, y acá dice size count, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace esta función? Escribe en un archivo una cantidad de bytes
en el archivo especificado, y esa cantidad está especificada por el tercer parámetro. O sea que yo tengo que decirle a la función cuántos bytes quiero leer, y es importante saber que son bytes, por eso dice void, y no caracteres. Entonces, parte del trabajo de la función printf, ¿en qué consistió? En ver cuántos caracteres tenía ese string y poner 27 acá, ¿no? Porque si prestamos atención a la llamada de la función, yo nunca le mandé a esta función el número 27, ¿no? Nunca lo hice. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, parte del trabajo que tuvo que hacer la función printf es contar los caracteres, llamar a la función write y decirle, acá tenés unos bytes que son un string, quiero que imprimas 27 caracteres, ¿no? Y la última parte para contar, y ya con esto nos acercamos un poco al cierre de esta primera parte, es que el 1 que vimos acá, representa la pantalla, ¿sí? Después vamos a volver sobre eso en un ratito, quiero cortar un poco ahora, pero representa eso, representa la pantalla, ¿sí? Entonces, ¿qué concluimos finalmente por acá, yendo a la presentación? Si bien existen las syscalls, ¿sí? Existen también los wrappers, como por ejemplo printf, ¿sí? O envoltorios, que son envoltorios de las llamadas al sistema que hay por detrás, ¿sí? En el caso de printf sabemos que termina llamando en realidad a la llamada del sistema write, y si yo hiciera un fopen, veríamos que llama a la función open de Linux, ¿sí? ¿Cuáles son las motivaciones de tener un wrapper? Bueno, si yo tengo un wrapper, mando muchos menos parámetros, ¿no? ¿Qué me resultaría más cómodo para mí? Si yo quiero imprimir en pantalla, ¿llamar a esta función o llamar a esta otra función? Claramente la de arriba, ¿no? Son menos parámetros, es más explícito, ¿no? Quiero imprimir, ¿no? Acá me está diciendo que quiere escribir en un archivo, para mí la pantalla no es un archivo, o sí, no lo sé, ¿no? Entonces, esto es mucho más cómodo y es más concreto, ¿no? Representa un caso de uso más específico. Quiero imprimir en pantalla con formato. Esta syscall es bien amplia, ¿no? Quiero imprimir en un archivo una cantidad de bytes, no sé bien para qué son, ¿no? Entonces, una de las motivaciones de tener wrappers, en vez de tener simplemente syscalls, es simplicidad, ¿no? Si yo voy a hacer un uso particular que se imprime en la pantalla, en vez de tener que llamar a write y mandarle los 3 parámetros como un GIL, armo una función que es, esta función es para escribir en la pantalla exclusivamente y recibe un único parámetro. Y le voy a llamar escribir en la pantalla, por ejemplo. Eso es mucho más simple de usar y más claro que el otro caso, ¿no? Es una de las motivaciones. Y la otra es la portabilidad. Un wrapper en este caso, forman parte de la librería estándar de C, ¿sí? Man printf, que de vuelta, cuidado porque caigo en la trampa, no hay paréntesis, no corresponde. Esto va a fallar y vamos en la 3. Vamos a ver que bueno, en algún lugar debería decir que esto pertenece a la estándar library de C. Bueno, no lo dijo, pero no importa. Printf es una función que no es de Linux, sino que pertenece a una librería estándar, ¿no? Que se corresponde con un montón de funciones que resuelven funcionalidades comunes y que entonces fueron programadas y en cada sistema operativo de los más comunes fueron programadas y fueron puestas a disposición, ¿no? Entonces, nuestro programa, como la gran mayoría, cuando compila, automáticamente trae la biblioteca estándar de C y eso nos habilita a poder usar funciones como printf, ¿sí? Pero naturalmente, aquellas funciones que sean estándares de una biblioteca, pero que requieran hacer uso del sistema operativo, inevitablemente tienen que realizar una syscall, ¿sí? Ahora, si yo tuviera una función de una biblioteca estándar que no necesitara usar el hardware, ahí no habría ninguna syscall, ¿sí? Por ejemplo, esta función, strlen. Esta es una función que pertenece a la biblioteca estándar de C, no es de Linux, ¿sí? Que cuenta los caracteres de un string, ¿sí? Entonces, esta función que pertenece a la biblioteca estándar no hace ninguna llamada al sistema, ¿sí? Porque no lo necesita, ¿sí? Solo simplemente recorre los caracteres de un string hasta encontrar un /0 y te devuelve la cantidad, ¿no?
Entonces, los wrappers pertenecen a bibliotecas y, naturalmente, en muchos casos son wrappers de llamadas al sistema, pero otras veces las bibliotecas tienen funciones que no lo son, ¿sí? Bueno, ¿quedó claro hasta acá? ¿Dudas con respecto a los envoltorios, los wrappers y este tipo de cuestiones? ¿Ninguna? Bueno, bárbaro. ¿Nadie que haya querido entrar? No. Bien. No, está todo bajo control por ahora. Bueno, me duele la cabeza, loco, de tanto hablar. Bueno, entonces, vimos wrappers con el ejemplo, y con eso, Fede, tirate la encuesta de vuelta. Vamos a repetir el test de la clase pasada una vez más, ¿sí? De hardware y de sistemas operativos, y con eso ya hacemos un corte, pero antes de tirar el test, si no hay más dudas, cierro la grabación, hacemos los tests, y después de los tests hacemos un corte de 10-15 minutos. El Hangout va a seguir abierto, ¿sí? Así que yo por ahora corto la grabación y vamos al test.